pues como decía, vamos a revisar con una convocatoria, con un examen real, cómo es ese examen de inglés, ¿no? Decíamos en la presentación que todo lo que es la programación de inglés y demás, de la asignatura en el caso del acceso, se basa o está preparada conforme a ese examen, ¿no? Bueno, si alguien no tiene claro muy bien cómo llegar, tiene mucho problema, pero bueno, la forma más rápida es, entro lógicamente a la página del acceso, ¿ok? Paso el cartelito. Y bueno, puedo bajar todo es decir, bajar todo hasta llegar al bloque 5 o en donde dice abrir índice del curso, ¿veis? Aquí a vuestra izquierda, si pulso ahí, me despliega un menú con cada bloque, con cada sección y pulso sobre la que quiera ir, me lleva directamente. Pulso el bloque 5, pulso ahí y voy al bloque 5. Y como digo, nos vamos al segundo, a la segunda referencia, al segundo contenido que es examen inglés modelo, que me va a directamente a mostrar el examen. Bueno, lo comenté rápidamente, brevemente la semana pasada. Eso es lo primero que os va a aparecer en el examen, ¿vale? En donde pues sepáis que tenéis 60 minutos, pues nada, unas instrucciones generales que son, como dice, hola, ¿qué tal? Talia. Hola. Como dice ahí, pues unas instrucciones generales de las que todo el mundo más o menos conocemos cuando hacemos un examen, ¿no? Eh, Recomendación, sed cuidadoso en el sentido de, eh, a la hora de responder, a la hora de escribir esas respuestas. Primero, que sean claras y limpias, ¿vale? Es decir, qué espacio vaya a tener. No, no, que no esté todo ahí concentrado como en un bloque y sea difícil de leer. No. Es decir, que sean limpias en la presentación, con la separación entre las diferentes líneas, con, digamos, con una letra clara. Tened en cuenta una cosa, esto es inglés. Es decir, es muy importante cómo escribís la palabra. Entonces, si vuestra letra es una letra un poco revesada, un poco pequeña, no se ve bien, eso os puede penalizar, ¿vale? Y si eso es así, es un aspecto que tenéis que practicar a lo largo del curso. Las respuestas tienen que ser claras, que se pueda leer bien, que el corrector sepa cada palabra cuál es, y limpias. Una presentación con sus márgenes, con la separación necesaria entre líneas, etcétera, etcétera. Mirad, yo no puedo controlar, no podemos controlar cómo va a ser la corrección. ¿Cómo va a estar esa persona que no va a corregir el examen, su estado de ánimo, el día de la corrección? Ok, eso no lo puedo controlar. Pero sí puedo, como suelo decir yo, no darle argumentos para que me penalice, ¿no? Una de las formas, esta que estoy diciendo. Cuando hagáis las respuestas, cuando escribáis esas respuestas, que sean claras, ordenadas e insisto, la letra que se entienda bien, ¿vale? Que se entienda bien. Bueno, y a continuación, pues el criterio los criterios de calificación y demás. Es decir, todas las preguntas, hay 5 preguntas en el examen de inglés. Y todas, y esto es muy positivo para nosotros, para los estudiantes, vamos, valen lo mismo, independientemente de la dificultad que tengan, ¿no? 2 puntos. Ahí, dependiendo de las respuestas que tengáis que dar en cada pregunta, pues luego esos 2 puntos se dividen en 0,4 o 0,2 por respuesta. Se puntúan todas las respuestas correctas. ¿Que son incorrectas? No, evidentemente, pero todas las que sean correctas se puntúan. Y no se quita puntuación por las negativas. Es decir, que si no sé, en la pregunta número 1, que es la de las questions and answers, pues tenéis de las 5, 3 están bien y 2 están mal, esas 2 no os penalizan. Es decir, no os van a quitar puntos de las que están bien por haber hecho 2 mal. Simplemente no se contará. ¿Vale? Y una cosa que el otro día no tenía claro, pero que aquí si no lo la aclara, es que vais a ver que cada una de las hojas del examen tiene de- un espacio para poner vuestro nombre, apellido, etcétera. Pues bien, como dice ahí, entregue y firme todas las hojas al finalizar el ejercicio. Complemente sus datos en todas ellas, ¿vale? Entonces, lo que nos pide, de todas maneras, todo esto os lo dicen también el día del examen, es de estas cuestiones, digamos, más o menos prácticas. Bueno, vamos a lo que nos interesa. El examen siempre empieza con un texto, ¿vale?
sobre un tema concreto, relacionado, lógicamente, ese tema con algo, algún campo semántico, algún grupo de palabras, algún tema que hayamos visto en vocabulario durante el curso. Decía también que lo habitual es que haya un tema predominante, el principal, pero que en el texto, junto con ese tema, se mezclen otros. Me explico. De repente el texto, en este caso que es Celebrating Picasso, pues eh, va a hablarnos, pues, lógicamente, de Picasso. El tema es el arte, el artista, pero podemos encontrar que a lo mejor nos habla de su vida, a lo mejor nos menciona parte de su obra, a lo mejor, es decir, no hay textos puros en el que haya un tipo de texto o un tema único. Hay un tipo de texto principal, un tema principal, pero tenéis que estar preparados, y lo estaréis, porque para eso lo vamos a trabajar, a que haya junto a ese tema principal o junto a ese tipo de texto principal, una narración, una descripción, etcétera, otros textos y otros temas de otro tipo. Eh, Aunque durante el curso los textos que vamos a ir trabajando, muchos de ellos, aparte del título, aparecerán también fotografías, ¿no? O imágenes, porque algunos están sacados de libros de texto, etcétera. Como veis en el examen, tenéis únicamente lo que es el texto en sí y el título. Yo recomiendo siempre que empecéis, lógicamente, leyendo el título, porque los títulos normalmente están redactados de tal manera que os van a dar bastante información, incluso a veces más de la que uno cree. Si yo leo Celebrating Picasso, bueno, pues evidentemente ya sé que me van a hablar del pintor y que lo van a hacer de algún tipo, pues a lo mejor por algún tipo de aniversario o celebrando o hablando de que hay algún tipo de celebración. Es decir, ya nos da bastante información. ¿Por qué no recomiendo a lo mejor lo de Celebrating Picasso y directamente te vas o pasar del título y directamente te vas al texto? Mira, al igual que cuando uno hace ejercicio, siempre nos recomienda un warm-up, un calentamiento, estira, no sé qué tal, ¿no? Y no empezar los ejercicios directamente. Igual ocurre con la lectura de textos en inglés. Cuando yo leo el título, le estoy dando ya a mi mente la oportunidad de que empiece a sacar de ahí, del baúl de los recuerdos que tenemos dentro, información, lo que yo sepa sobre Picasso. ¿Qué se puede celebrar con Picasso? Si sé o he oído alguna vez de algún evento, de algún festival, de alguna exposición, ¿vale? Por eso es tan importante, porque activas esas partes de tu cerebro donde digamos, están las ideas, tu conocimiento sobre ese tema concreto sobre el que vas a leer. Y a la hora de empezar a leerlo, pues lógicamente, hay ya, digamos, cierto terreno ganado, te va a ser más sencillo o más fácil el, el entender de lo que están hablando, ¿vale? Por eso es tan importante no lanzarse directamente, sino, oye, ¿qué recursos me ofrece a mí el texto antes de empezar a leerlo para yo saber de qué va? Celebrating Picasso, ¿vale? Bueno, yo más o menos ya sé no lo que me voy a encontrar, pero sí que sé que va a hablar de Picasso y de que celebramos algo. Es decir, que este texto es un poco más largo de la media, ¿no? A veces los textos son un poquito, los textos de los exámenes suelen ser, en otras convocatorias, suelen ser un poquito más breves, ¿vale? Pero bueno, este es el así. Una vez que yo he llegado a este punto, voy a la lectura. Pero a ver, tened en cuenta que tenemos 60 minutos, una hora. La lectura no es Pablo Picasso is probably the most important figure of the... A ver, esto es la más... No, porque entonces llega la media hora y vamos por el párrafo penúltimo todavía. No. Y además que no es necesario. Lo que recomiendo que es lee el texto, pero no te detengas en detalles precisos, sino que tú lee el texto y cuando acabes de leerlo, pregúntate, ok, ¿de qué va? ¿De qué me está hablando? Pues me está hablando de Picasso, de que se celebra un aniversario, de las obras que hizo, y creo que he leído también que algo se va a organizar en España, etcétera, etcétera. La idea es que tú leas el texto, insisto, no con súper detalle, deteniéndote mucho, no, sino de tal manera que entiendas, te enteres, te quedes con la idea general. Que si alguien te preguntara de qué va el texto, tú puedes decir, pues habla de Picasso, de que, bueno, parece que hay un aniversario o algo así que se celebra, me habla un poco
Me menciona algunas obras de las más importantes y luego me habla un poco de su estilo y de su vida. Ok, con eso sería más que suficiente. Porque realmente el texto os sirve solo para la primera pregunta. Para el resto no hay que utilizar directamente el texto. Entonces, si le dedicáis mucho tiempo, si os obsesionáis o os quedáis ahí un poco encasquillados en me tengo que enterar de todo, entonces mal va. Lo que te tienes que enterar es de las ideas generales. ¿Qué es lo que te cuenta en general el texto? Pero es que va a haber palabras que no entiendas, claro, y de repente hay unas cuantas o más de las que uno piensa, pero no importa, porque eso no va a suponer que no entendamos esa idea general. Entonces, esto por supuesto, esta skill o habilidad, como queramos llamarlo, la vamos a ir practicando y la voy a ir construyendo poco a poco. Pero va a llegar un momento que la lectura del texto va a ser como digo. Ahora, en los primeros textos que vayamos haciendo, pues de repente eso os toma un poco más de tiempo porque queréis entenderlo todo, pero la idea es ir evolucionando a eso que digo. Lectura del texto no debe ocuparnos mucho tiempo porque lo que yo tengo que saber es de qué va, qué me está contando, ¿vale? Ya he leído el texto, ya más o menos tengo una idea clara general de lo que va y ahora paso ya a hacer los ejercicios. Me voy concretamente al primero. El primero es el de las questions and answers. Nos van a presentar normalmente 5 preguntas cuya respuesta está en el texto. Es decir, por eso decía que este es el único que directamente está relacionado con el texto. Las 5 preguntas siempre van a ser preguntas con question words, es decir, preguntas con partícula interrogativa. Why, when, what, no van a ser is, o are they, es decir, preguntas cuya respuesta sea sí o no, eso no va a haber. Siempre serán preguntas con question words y preguntas que haya que responder con frase completa. Es decir, la forma de resolver el ejercicio está clara. Me leo la pregunta, veo qué significa, que me están preguntando, y me voy al texto, al lugar donde aparezca esa respuesta. Aquí además, en ese sentido, tenéis una ayuda, y es que al final de cada pregunta, como veis, aparece el párrafo en el que se encuentra la respuesta. Eso nos ayuda un montón. Lo principal, por lo tanto, es saber qué me están preguntando. Y puedo encontrar, alguien me puede preguntar, palabras en esa pregunta que no sepa, sí, pero las palabras que sean las palabras clave, las que te den el significado, el sentido de la pregunta, para que tú sepas qué respuesta tienes que buscar, esas las vas a entender. Y si llegado el momento de hacer el examen no las entiendes, entonces porque hay un problema y en el sentido de que de repente pues no hemos preparado bien el curso o lo que sea. Porque esto está pensado, como digo, para que puede haber alguna palabra y tal, que dentro de la pregunta no la manejemos, pero digamos, las que te dan el sentido, las que te van a llevar a guiar hacia la respuesta, están ahí. Por ejemplo, la primera me dice, Why is Picasso one of the most important figures of the 20th century? Ok, bueno, why? Pues yo ya sé que me están preguntando por el motivo, por la razón de algo. Picasso, que bueno, tiene que ver algo de que Picasso, ¿por qué Picasso es? One of the most important. Bueno, aquí ya es fácil pensar que es una de las más importantes, pues, pintores o tal. De repente, la última parte, Figures of the 20th Century, eso no. Bueno, el 20 ahí, no sé, Figures. Pero, why is Picasso one of the most important? Eso sí, las palabras más importantes serían why, Picasso, most important. Ahí está la clave de la pregunta. Si yo tengo que buscar una razón, ¿por qué Picasso es uno de los más importantes de lo que sea? Bueno, pues yo me voy al párrafo uno porque me están diciendo que es en el párrafo uno donde está Pablo Picasso is probably the most important figure. Jope, si eso aparecía en la pregunta. Of the 20th century in terms of art and art movement. Before the age of 50, this Spanish-born artist had become the most well-known name in modern art, with the most distinct style and eye for artistic creation. There had been no artist prior to Picasso who had such an impact on the art world as he did. Claro, ¿cómo sería entonces la respuesta? Mirad, lo habitual será que
tú puedas copiar literalmente la frase de la respuesta del texto al ejercicio. Pero eso no. Si la frase que te viene a ti bien como respuesta, que contiene esa información que es la respuesta a la pregunta, está exactamente estructurada, bien estructurada en el texto, yo la puedo coger tal cual y colocar, ¿vale? O sea que en muchas ocasiones será así. Hay ocasiones, otras veces menos, en las que hay que hacer algún cambio a cómo se presenta la respuesta en la pregunta. De repente el texto, el sujeto es él, pero tú necesitas, perdón, el sujeto es I, pero la pregunta te lo hace para que el sujeto sea he y lo tienes que cambiar, ¿no? O hacer algún otro tipo de adaptación, ¿no? De singular a plural, cambiar el orden a lo mejor de alguna de las palabras. A veces puede ocurrir eso, es decir, que yo tenga que adaptar la respuesta, no la pueda copiar literalmente, sino que tenga que hacer algún tipo de cambio de adaptación para que funcione como respuesta. Y esto casi nunca ocurre, pero podría ocurrir, a veces yo tengo que redactar la frase porque el texto solo me ofrece la información, no me la ofrece de tal manera que pueda aprovecharla para la respuesta y yo, basándome en esa información, tenga que redactar mi frase. ¿Vale? Estos son como los tres niveles o tres posibilidades que existen. O copiarlo literalmente, o hacer alguna modificación, o directamente escribir la respuesta a la frase a nuestra manera por nosotros. Bueno, en este caso, ¿cuál creéis que podría ser la respuesta a esa pregunta? Recordad que es why, Picasso, most important. ¿Por dónde estaría? No, no vamos hacia redactar y tal, pero bueno, ¿cuál creéis? En el segundo párrafo saldría, en la segunda frase. A ver, ¿tú qué pondrías, Rubén? ¿Qué escribirías? A ver, yo pondría before the age of ay, no me 50, acuerdo. ajá, 50, sí. The ajá. Spine Artist and hasta ahí, bueno, pondría por eso, más o Ok, menos. ¿y llegarías hasta creation? Hasta Modern Art, Ajá, because it was well known. Bueno, um, ok, más o menos. va. No te la, Lo siguiente. Hasta creando. no te la deberían de dar por mal, pero si yo la corrigiera, la vería incompleta. Ujú. Yo diría Llegaría hasta lo como siguiente. mínimo, ajá, exacto, llegaría como mínimo hasta Hasta el creation. punto. Y yo diría, ¿cuál why? Y pondría, before the age of 50, this Spanish-born artist had become the most well-known name in modern art, with the most distinct style, and eye for artistic creation. Y ya tendría la respuesta, porque eso es lo que está justificando que sea tan importante. Claro, que sea ¿Vale? la frase completa. Eh, si alguien incluyera la última, there had been no artist prior to Picasso who had such an impact on the art world as he did, no debería haber problema. Mirad, el criterio de corrección es el corrector, cuando lea tu respuesta, si la respuesta es correcta, es decir, responde, da la información que te pide la pregunta, te la valora con la puntuación máxima. Si es correcta, pero le falta algo, es decir, como que está un poco completa, te valorará de repente la misma. Eso ya un poco con la guía de corrección que le dé. Si incluyo información que está relacionada, que tiene que ver con la respuesta, pero que de repente podría incluirla o no, como podría ser en la última frase, no hay ningún problema. El problema sería incluir información de más, pero información que no correspondiera a la respuesta. ¿Vale? Esa es otra de las cosas que iremos poco a poco trabajando. Vosotros tendréis que ser capaces de desarrollar la habilidad de, cuando yo tenga que escribir una respuesta, una frase con la respuesta, hasta dónde llegará. Es decir, hasta dónde, qué información tengo que tomar del texto, hasta dónde llega esa información en el texto que me corresponda a la pregunta. Porque, insisto, si pongo de más, pero ese de más está relacionado, tiene que ver con la respuesta de la pregunta, no hay problema. Cuando dice aquí esa última frase del primer párrafo, no ha habido ningún otro artista antes de Picasso que tuviera ese impacto. Bueno, pues está relacionado con, ¿por qué es el más importante? Pues tal, tuvo gran impacto. Pero si ese extra no tuviera que ver, estaría mal. Es más, incluso puede que os dieran por mal la respuesta completa. ¿Vale? Entonces ya digo, hay que calibrar
que eso, insisto, poco a poco lo iremos haciendo y lo iréis desarrollando, hay que calibrar hasta dónde, cuál es exactamente la respuesta que me está pidiendo. ¿Vale? Y muy importante, aunque el enunciado de aquí no lo dice, las respuestas siempre tienen que ser frases completas, sujeto, verbo, complemento. No vale con dar únicamente un dato. Si, por ejemplo, me preguntan por una fecha, no vale con decir simplemente la fecha, o me preguntan por un lugar, no vale con decir simplemente un lugar. Hay que hacer la frase completa, ¿vale? Por ejemplo, la segunda, y tampoco ya nos vamos a detener mucho más. When was Pablo Picasso's 50th death anniversary? ¿Cuándo fue el 50 aniversario de la muerte, ¿no? Pues, no sé, fue 1920, 90, por ejemplo. No vale con decir in 1990. Hay que decir it was in, o the 50th death anniversary was in sujeto, verbo, complemento. Y recordad, hay que formular la respuesta de acuerdo a la gramática de la de la pregunta. Es decir, que si la pregunta viene en presente, la respuesta es en presente. Si la pregunta viene en pasado, la respuesta es en pasado. ¿Vale? Hay una cosa que no quiero que se me olvide. Insisto, a la hora de determinar cuál es la respuesta, tenemos una ayuda muy importante porque nos indican el párrafo. Pero también la pregunta en sí ya es una ayuda. Ya digo, yo la leo y más o menos puedo determinar qué significa. Puede ocurrir que palabras tal cual, literales, que aparecen en la pregunta, aparezcan en el texto. De hecho, hemos visto que el texto aparece con one of the most important figures, tal cual. Pues es una indicación importante de por dónde puede estar la respuesta. ¿Vale? Hay veces que palabras o expresiones que aparecen tal cual en la pregunta aparecerán en el texto, ¿no? Hay veces que no aparecen las palabras exactas, pero sí sinónimos, ¿no? Imaginaos que en lugar de, como aparece al principio del texto, the most important figure of the 20th century, que es exactamente igual que como aparece en la pregunta, en lugar de important, pusiera la palabra remarkable, remarcable, que significa lo mismo. Bueno, sería, is probably the most remarkable figure. Ok, pero the most figure of the 20th century, remarkable, pues eso tiene que ser un sinónimo de important, por ahí tiene que ir. Utilizar estas pequeñas técnicas, este pequeño truco, que por supuesto lo iremos repitiendo durante el curso, para llegar al objetivo, que es conseguir cuál es la respuesta correcta. ¿Vale? Ok, pues eso sería la primera pregunta. 2 puntos, 0,4 creo que es por, eh, por respuesta. Vale, vamos con la segunda. También 2 puntos. Eh, la segunda es una pregunta específica de vocabulario. Nos dan 5 palabras, nos dicen cuál es la categoría gramatical de esa palabra, si es un papel, una materia, un nombre, etcétera. Y en el paréntesis nos dicen nuevamente en qué párrafo puedes tú encontrar el sinónimo, la palabra que significa lo mismo de la que te da el ejercicio. Mira, normalmente de estas 5 palabras, 3 son palabras conocidas, palabras más o menos comunes, es decir, palabras, al menos 3, que no deberían de presentar ningún tipo de dificultad para vosotros. A veces son 3, a veces son 4. Y luego puede que haya una o como mucho 2 que ya presenten una mayor dificultad. Es decir, que tenga más o menos que saber bien lo que significa para poder encontrar la respuesta. Eso es lo que suele ser habitual. Vamos a ver las que hay aquí. Fijaos, possibly, celebrate, offer, admired, and fans. Pues, ojalá nos tocara algo así, porque aquí todas, de alguna manera u otra, sobre todo porque se parecen al español o a lo que usamos en español, podríamos sacar lo que significa. Sabiendo eso y sabiendo qué tipo de palabra es, podríamos hacer el ejercicio, ¿vale? Porque possibly suena celebrate, offer, admired, fans, utilizamos la misma palabra en castellano, ¿no? Ok, como a mí me dicen que yo tengo que buscar un sinónimo, una palabra que signifique lo mismo que esta en el texto, y que tenga la misma categoría gramatical, el siguiente paso es fijarse pues, cuál es la categoría gramatical, es decir, qué tipo de palabra es. Porque si son palabras
en lengua se denominan variables, es decir, palabras que tienen singular, plural, que tienen a lo mejor pues, como los verbos diferentes formas, tiempos, etcétera. Yo tengo que fijarme en qué forma, de qué manera aparece en el ejercicio, porque es en la misma forma en la que aparezca en el ejercicio, tengo que encontrarla en el texto. Es decir, si hubiera un sustantivo y el sustantivo viene en plural, yo en el texto tengo que buscar un sustantivo plural. Si es un verbo y viene en la forma ing, yo tengo que encontrar en el texto un verbo en la forma ing. ¿Vale? Hay otras que son invariables, como por ejemplo los adverbios, ¿no? O los adjetivos. Esa, pues, la palabra, lo que aparezca en el texto y demás. Pero insisto, si son palabras variables, que pueden tener singular, plural, tiempos verbales, tiene que, en el texto yo tengo que buscar y encontrar el sinónimo en la misma forma en la que aparezca ahí en el ejercicio. ¿Vale? Por ejemplo, pues la primera que dice possibly es un adverbio, o sea, que esto no va a variar, y me dice que lo busque, está en el párrafo 1. Bueno, me voy al párrafo 1, possibly, probably important figure, no sé qué, ok. ¿Cuál crees que sería, qué palabra que está en el párrafo 1, que es un adverbio, tiene un significado? Probably. 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 Possibly, probably. Ya está, ya lo tendría, efectivamente. Eh, Alguno puede decir, pero bueno, un momento, posiblemente no es exactamente lo mismo que probablemente. Cuando en este ejercicio te piden sinónimos, a veces aproximados, y sinónimos en ese texto. De repente, en otro texto, probably y possibly, por lo mejor no son unos sinónimos. Pero aquí sí, en el contexto en el que aparece probably, en Pablo Picasso is probably the most important figure, hay ese sinónimo de possible. Con lo cual, me va. ¿Vale? Bueno, pues así funcionaría con las demás, ¿no? Eso lo iremos viendo también a lo largo del curso, los ejercicios de práctica que vayamos haciendo. Hay veces que yo más o menos lo veo, pero no estoy seguro. Bueno, pues mirar las palabras que van antes y después de las que tú crees que es el sinónimo, porque eso te dirá si es un verbo, si es un adverbio. Te ayudará también un poco a afirmar el significado, ¿no? A confirmar el significado. Si es cierto que si hay alguna palabra en la que yo no tengo ni soberana idea de lo que significa, ahí va a ser muy complicado. A ver, como tengo el párrafo y tengo el tipo de palabra, puedo intentarlo, buscar y tal. Pero si yo no sé, eso es una condición casi sine qua non para hacer esta pregunta. Saber el significado de las palabras que aparecen en el ejercicio. ¿Vale? Bueno, pues otros 2 puntos. Vamos a la siguiente. Bueno, la siguiente pregunta, la question 3 o exercise 3, es la de la gramática. ¿Vale? Y esta, ya lo decía la semana pasada, es, primero, es un lío. O sea, un lío en el sentido de que toda la gramática que vamos a ver durante el curso, a la que además ya vais a ver, que le vamos a dedicar pues cierto tiempo, cierto espacio y ejercicio y tal, todo de forma, si preguntada directamente, se concentra en este ejercicio. Y además, de una manera, preguntada de una manera, un poco que es frases con huecos y algunos de esos huecos llevan, entre paréntesis, una o varias palabras, que son las que tienes tú que poner en el hueco, y otras frases también con hueco, pero que no llevan ninguna palabra. Es decir, en mi opinión, es un ejercicio demasiado, entre comillas, complicado para lo que supone la gramática, ¿vale? ¿Quiere decir eso que no voy a acertar ninguna? No, acertará, porque lo iremos practicando durante el curso. ¿Quiere decir eso que me va a salir perfecto? Hombre, pues de repente es complicado, pero me puede salir. Yo lo que quiero llamar la atención es que es un tipo de ejercicio eh, que mezcla muchas cosas y que las pregunta además de una manera que a veces puede llevarnos cierto tiempo o costarnos o incluso no saber qué es lo que tengo que poner ahí. ¿Vale? En este caso, en esta convocatoria la dividieron en 2 partes y alguna idea nos dieron. Por ejemplo, en la primera dice complete the text with a suitable verb form. Completa el texto con una forma verbal adecuada. Aquí, pues, manejaríamos tiempos verbales, podríamos manejar verbos en ing, es decir, habría que leer la frase
y determinar a partir de esa lectura el verbo que va entre paréntesis, cuál es, digamos, qué es lo que me están preguntando, cuál es la forma correcta. ¿Es un tiempo, es una forma, es un infinitivo, un ing? Pero eso tiene que ser ya en la frase concreta. Una de las cosas que prestaremos atención y trabajaremos con este tipo de ejercicios será, oye, ¿cuáles son las pistas, cuáles son los trucos que te ofrece la frase para tú saber si se trata de un tiempo verbal, si el verbo que va entre paréntesis tiene que ir en una forma en ing o en una forma con to? Fijaos, en el que pone 3.3, porque es un ejemplo claro. En hueco, el verbo que tengo que utilizar es be. Y la frase sería she, lo que sea, very ill in bed for the last 3 days. ¿Ok? Bueno, a lo mejor el tiempo, porque es un tiempo que no hemos estudiado todavía. Aquí, y en su momento lo determinaréis por vosotros mismos, la clave está en la expresión de tiempo. En muchas ocasiones, cuando nos preguntan, cuando yo tenga que rellenar el hueco con un verbo en un tiempo concreto, serán las expresiones de tiempo que aparezcan en la frase los que me den la pista. En este caso, for the last 3 days es la clave. Durante los últimos 3 días. Bueno, prontito veremos que esas expresiones de tiempo con for, que indican un periodo de tiempo durante el cual una acción se ha ido produciendo, se ha producido, va con el present Past perfect. perfect. El present perfect. Ah, ¿En qué present sería el perfect. present? Okay. Porque es she has been, ¿vale? She She has has been. Okay. been. That's right. Ella ha estado, se ha encontrado muy enferma en cama durante los últimos 3 días. ¿Vale? Entonces, esa expresión temporal, en este caso, es la que me ha llevado a mí a, ok, aquí es el present perfect. Ya digo, en la mayoría de las ocasiones, si nos encontráramos, porque la convocatoria no hacen como aquí, que separa las frases que tienen palabras entre paréntesis con las que no lo tienen, y estuviera todo mezclado, como ha ocurrido en otras convocatorias, tendría que acudir a esas pistas para saber exactamente qué me están preguntando. Normalmente, normalmente, no siempre, normalmente, o en la gran mayoría de ocasiones, cuando tenemos una palabra entre paréntesis suelen ser verbos y por lo tanto suele dar el hueco con tiempos verbales o con alguna forma del verbo, ¿vale? Y cuando no aparece nada, pues hay sus cosas diferentes. Puede ser una pasiva, puede ser una oración condicional, puede ser algo del adjetivo. Vamos a hacer una prueba. Bueno, una prueba no, para que veáis un ejemplo. Fijaos en la primera frase de la segunda parte. Pablo Picasso was a Spanish artist, hueco, spent most of his adult life in France. ¿No? Pablo Picasso fue un artista español, pasó la mayor parte de su vida adulta en, en Francia. Con eso, tal cual está estructurada la frase y demás, yo tendría que llegar, y llegaré, a la conclusión de que lo que me falta ahí es un pronombre relativo. Pablo Picasso fue un artista español que pasó la mayor parte de... Claro, ¿cómo sabría yo citar la estructura de la frase? El que después del hueco apareciera directamente un verbo en un tiempo concreto, en este caso pasado simple, eso me estaría a mí diciendo, mira, si hay un hueco y después está el verbo en un tiempo concreto, hace falta un sujeto. Porque en inglés siempre tiene que haber el sujeto, siempre tiene que determinarse, siempre tiene que aparecer la persona, la cosa, etcétera, que lleva a cabo la acción. Como además aquí se están uniendo dos frases y demás, ese sujeto haría referencia al sustantivo que va antes, a artist, todo apuntaría a una oración de relativo. Yo diría, Pablo Picasso was a Spanish artist who spent most of his adult life in France. Vale, ya digo, esto poco a poco dando esa referencia, esos trucos o esas signs, ¿no? Esas señales que aparecerán en la frase y que te lleve a ti a saber exactamente qué te están preguntando y qué tienes que poner.
Este vale igual que el resto, 2 puntos, ¿no? O sea que lo que decía la semana pasada, ese mecanismo, esa idea de tener ejercicios que valgan igual es para compensar. Porque, por ejemplo, el siguiente, que también vale 2 puntos, pues es considerablemente más sencillo que el 3. El ejercicio 4 puede variar en la forma, pero siempre será un ejercicio de matching, de unir de alguna manera. Hay veces que se puede presentar como aquí, en el que tú tienes un texto con huecos y arriba las palabras que tienes que utilizar. A veces puede ocurrir, otra vez ha ocurrido, en el que tienes 2 columnas. En una columna hay una parte de la frase y en la otra columna está la otra parte. Tú tienes que unir la primera parte con la segunda parte correcta. ¿Vale? Y esa frase, pues será, normalmente puede ser la respuesta a una pregunta que te pongan abajo. Es decir, siempre será un matching, unir, relacionar. En este caso, insisto, es palabra en su hueco concreto. Tenéis attraction, best, business, considered, cultural, declared, and hard. Han añadido una dificultad extra. There are 2 extra words, es decir, hay 2 palabras más. Hay 5 huecos y hay 7 palabras. Como estáis viendo, las palabras, llegados a ese momento del examen y tal, pues este tipo de palabras, grupo de palabras, el nivel de estas palabras, totalmente aceptable y al que deberíamos llegar sin ningún tipo de problema. Bueno, pues ahora se trata de leer el texto e ir colocando la palabra correcta. Recomendación, antes de lanzarse a directamente completar la frase, leer el texto sin, o sea, con los huecos. Y eso ya te da una idea de más o menos cuál es igual que al principio, es decir, cuál es un poco la idea, el resumen, lo principal del texto, ¿no? Eh, una vez que hago eso, ya sí voy frase por frase, ¿vale? Bueno, dice lo que cierre de Guadarrama, San Lorenzo del Escorial is one of the main towns, new tourism in the area, o sea, que habla del Escorial, del turismo. Its principal monastery and royal residence of San Lorenzo del Escorial, which was, habla del Escorial, etcétera. Eh, Luego me describe un poco cómo es, 33.327 metros cuadrados, etcétera, etcétera. Monument that sums up, resumen. Es decir, que me habla de un pueblo que está cerca de Madrid, donde hay un edificio muy importante que es el Escorial, y luego me lo describe un poco y me dice su importancia. Vamos con la primera frase, a ver si que esto se podríamos probar. Fíjate, dice, located in of Sierra de Guadarrama, on one side of Mount Avantos, just 50 kilometers from Madrid, San Lorenzo del Escorial is one of the main towns. O sea, de las palabras que tenéis arriba, attraction, best, business, considered, cultural, declared, and hard, ¿cuál es la que le vendría bien teniendo en cuenta que estamos hablando de dónde se encuentra, de dónde está localizado ese pueblo? ¿Cuál sería la opción? Heart. Heart. Hard, that's right. Porque como dice, localizado en medio de, en el corazón de, that's right. In the heart of Sierra de Guadarrama. ¿Ya? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Este ejercicio hay veces que os va a venir bien también, los os podéis utilizar lógicamente, el descarte, ¿no? Es decir, el por eliminación. De repente, de los 5 huecos, yo 3 los tengo muy claros, pero los otros 2 un poco por descarte, por eliminación y tal, a pesar de las palabras extra, puedo sacar, ¿vale? La clave está, de un lado, en que las palabras que os ofrezcan, yo creo que en general se van a entender, pero esta es la clave, que se entienda. Y luego que leáis primero ese texto y vayáis ya luego, frase por frase, hueco por hueco, colocando la palabra, ¿vale? Y por último, también con 2 puntos, el writing. Bueno, si habéis estudiado inglés en algún momento, pues lógicamente siempre, o sea, habréis tenido que enfrentar de alguna manera al writing, ¿no? Que siempre suele ser un poco lo que, bueno, en cualquier lengua, no solo en inglés, como el ejercicio más difícil, porque hay que montar, hay que crear un texto, es decir, escribir frases, pues, como diría alguien, de la nada, desde mi cabeza, entre comillas. Bueno, normalmente
Las redacciones suelen estar en el entorno de las 80 palabras. Hay veces como aquí que son 90, 110, pero mínimo, mínimo siempre serán 80. Repito, pueden subir un poquito, pero pueden ser 80. Serán 80 normalmente. Bueno, voy con esto de las palabras. ¿Qué pasa si hago menos? Pues mira, no es la acción recomendable. Porque si haces menos, directamente puede que te lo puntúen con cero. Aun cuando lo que hayas escrito esté bien, de repente se apiada de ti y te da algo de puntuación. Pero yo estoy seguro que la indicación que le dan es que todo lo que sea menos del límite hay que contarlo como cero, como que no vale. Ok, y si que no hago 80, sino que hago 150, 200, tampoco es recomendable. ¿Por qué? Mirad, si el límite está en torno al 80, por arriba, pues estaría bien, como dice ahí, 90, 110, 120 a lo mejor, como mucho ya, volviéndoselo. Todo lo que sea superior, más de eso, más de 100 o 110, 20 palabras, es excesivo. ¿Quiere decir eso que me penaliza? Hombre, si leen el texto, ven que tiene esa extensión, pero está bien, bien escrito, no te van a penalizar. El problema con escribir de más sin necesitarlo, sin que te lo pida el ejercicio, es que vas a tener más oportunidades de equivocar, de cometer fallos, de gramática, de spelling, de ortografía. Entonces, si no es necesario, si te piden un texto corto, ¿por qué escribir más? Ay, es que yo me emociono. Sí, lo que pasa es que, lo que digo, cuanto más escribas, más oportunidades le estás dando al corrector, o sea, más oportunidades tienes de equivocarte y por lo tanto, más razones le estás dando al corrector de que te lo corrija más y te diga, estos son los errores que hay. ¿Vale? Así que normalmente cualquier tema, bien sea 80 o bien sea como aquí 90, 110, es más que suficiente para hablar de ese tema. ¿Ok? Siempre teniendo en cuenta a la hora de escribir, lógicamente, pues ya lo repetiremos, orden de la frase, qué tipo de texto tienes que escribir, cuidado con la gramática, con el vocabulario, etcétera. Normalmente los temas o bien tienen cierta, guardan cierta relación con el texto, con el tema del texto, o pues nos indican otro tema, pero siempre serán o deberán ser para vosotros fáciles de entender. Es decir, que debe de quedaros claro sobre qué tenéis que escribir. Porque si entendéis una cosa, escribís un texto genial, pero no tiene que ver con el tema, cero también. Hay que escribir sobre lo que me pide. En este caso decía, write a composition talking about your taste in music. Vamos a hacer una pregunta. ¿Sobre qué tenéis que escribir exactamente? Si te dicen taste in music. Mm, algo de música. ¿Pero qué de música? Bueno, para favoreceros todavía más, para daros más pistas, para ayudaros a un poco más, os dicen, do not forget to mention, es decir, que no se te olvide hablar, y ahí ya te dicen claramente qué tienes que escribir sobre ese tema. How often you listen to music? What genres of music do you like and dislike? Who your favorite musician, band, or group is? How important music in your life is in your life. Yo creo que todas se entienden fácilmente. Quizás a lo mejor lo de germs, géneros, es lo que podría plantear algún tipo de problema. Pero básicamente lo que me están diciendo es que, oye, escribe un texto que siga esta estructura. Pues perfecto. Tasting music es tu gusto musical, tu gusto en música, lo que te gusta. E insisto, esas partes de la estructura, ese orden que tú tienes que seguir al escribir la información en el texto, yo creo que se entiende y está más o menos claro. Y además es un texto que, llegados a ese punto en mayo, o sea, bueno, pongo la mano en el fuego, que todo el mundo podría escribir algo. Uno le saldría mejor, otro se pelearía un poquito más, pero todo el mundo, si esa es la estructura, podría decir con qué frecuencia escuchas música, qué música te gusta, cuál es tu música favorita o tu banda o grupo favorito, por qué es importante, cómo de importante es la música en tu vida. O sea, pues yo, siguiendo esa estructura, siguiendo el tema, escribo ese texto, ¿vale? Ya digo, ya lo trabajaremos eso
en clase. Es una de las cosas que quiero este año potenciar, que siempre se ha escrito, ¿no? O sea, hemos trabajado el writing, pero bueno, a ver si este año lo hacemos aún un poquito más, ¿no? Eh, Básicamente, escribir un texto, ya lo repetiré muchas veces, es escribir un grupo de frases, una detrás de otra, todas hablando de un mismo tema. Eso es un texto, ¿vale? Imaginaos que yo trabajo mucho durante el curso, y tal, pero al final, es decir, cuando yo voy a hacer el examen, yo el texto que puedo escribir es el siguiente. I listen to music every day, punto. I like electronic music but I don't like rock music, punto. My favorite musician o my favorite band is lo que sea, because I like their music very much. I listen to that music or I listen to that band very much. Punto. Music is really important in my life. Punto. It helps me ayuda when I'm sad or it makes me, it is fun, es divertido. Es decir, que si tú al llegar a ese punto del examen construyes un texto, el texto que acabo de hacer, muy simple, pero se entiende, respondía a lo que te piden que escribas, aunque es simple, porque es frase, punto, frase, punto, frase, punto. Bueno, pues si yo, después de trabajarlo mucho, he llegado a eso y ahí estoy, no es obvio, es decir, no es un problema a la hora de escribir un texto y que te puntúe. ¿Que te van a dar los 2 puntos? Hombre, de repente no. Pero uno seguro, un punto seguro, porque insisto, has escrito un texto que es coherente, es decir, que yo al leerlo lo entiendo, responde a lo que te piden que escribieras y no tiene muchos fallos ni de ortografía ni de vocabulario, ¿vale? Que yo parto desde otro punto y al final del trimestre, perdón, al final del curso, soy capaz de hacer un texto más complejo, más organizado, con más recursos. Perfecto, de repente te dan los dos. Pero la idea es que todos, y eso un poco grabarlo y tal ahí, todos vais a ser capaces de escribir un texto. Y para eso lo vamos a trabajar en el curso. Es decir, esta última pregunta, si de repente alguien piensa, no, es que a mí se me da fatal el texto y tal, no lo voy a hacer. La vas a hacer porque vas a llegar a un nivel, vas a llegar a un punto en el que seas capaz de escribir el texto. ¿Vale? Bueno, aquí nos dicen, nos dan una pincelada de cuáles son los elementos que tienen en cuenta a la hora de corregir, ¿no? Dice organización y coherencia textual. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que cuando el corrector lea tu texto, se entere de lo que has escrito. Le cuentes algo con sentido, con lógica, ¿vale? Riqueza léxica, es decir, para el vocabulario. Lógicamente, cuanto más variado sea el vocabulario, mejor. La riqueza gramatical, que intentamos no equivocarnos en gramática a la hora de escribir la frase, a la hora de utilizar un tiempo, a la hora de... Y el spelling, que cuando escriba las palabras y demás, especialmente palabras más relevantes, no cometan fallo, no se me olvide una letra o ponga otra letra de más o tal. ¿Vale? Fijaos lo que dice, si la expresión escrita no se ajusta al tema, la puntuación será cero. Es decir, que si escribí un texto que no tiene nada que ver con el tema, cero. Y lo del mínimo de palabras, mira, en el caso de que no llegue al mínimo número de palabras exigido, o se exceda, pues mira, yo me había pasado, o se exceda del máximo, la puntuación será de un punto. Es decir, que en otras ocasiones, por eso lo decía, porque en otras convocatorias ha sido diferente, pero en esta te decían, ok, si te quedas corto o si te pasas, un punto como máximo, así sea un texto muy bueno. Pero bueno, al menos nos dan un punto. ¿Vale? Y aquí acabaría el examen. Alguien puede preguntar, bueno, Javier, después de lo visto y tal, ¿realmente da tiempo en 60 minutos? Da tiempo. Da tiempo en una hora. Evidentemente, eso sí, no, tampoco voy a poner yo la cosa, no se puede ir lentamente, dedicar mucho tiempo, sino que bueno, en una hora, pues lógicamente tenemos que tener cierto ritmo. Claro, por eso es la idea de que la preparación durante el curso, cuando lleguéis a este momento, esa preparación os dé la capacidad de hacerlo más rápidamente, de enfrentarse
a estas preguntas más rápidas. Y básicamente lo más difícil es lo de los verbos, que estás ahí, y el writing, que es más expresarte esto, lo demás, Sí, práctica. exactamente. Yo diría, Javi, ¿no? Sí, Sí. Como dice aquí mi tocayo, Javi, que lo más complicado, digamos, si nos detuviéramos a decir, oye, ¿cuáles son las dos preguntas más o las preguntas más? La de la gramática, por lo que hemos visto antes, y luego, pues bueno, los textos que siempre tienen su complicación, ¿no? El resto, primero, que os llevarán menos tiempo. práctica y más Exactamente. textos y Todo efectivamente con la práctica y demás, pero esas preguntas, pues las de pregunta y respuesta, sinónimos, estas de unir, digamos, se van a practicar o se pueden practicar de manera un poco más sencilla y te da la habilidad, la capacidad para, ¿vale? Recordad que como todas valen lo mismo, es una ventaja. Claro, te haces Porque, primero las rápidas y luego las ajá, que ya sepas y luego ya te detienes en las demás. ahí va, como dice Rubén. La recomendación para esto y para todos los exámenes. Ve a aquello que te es más fácil, que lo vas a hacer más rápido, que sabes que más o menos idea, y te lo quitas antes y el resto del tiempo lo puedes dedicar a aquello que cueste un poco más o que a ti particularmente te cueste un poco más, efectivamente. Pero el compromiso, y que todos los años se cumple, es que al final del curso, cuando llegamos a mayo y demás, vais a estar preparados, lógicamente, si hay un trabajo, si hay una de estas regular, vais a llegar preparados con las herramientas necesarias para enfrentarse al examen y para superar. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, pues dejamos aquí esto.